Hola, buenos días. Soy Melissa Terrón, soy psicóloga y colaboradora de AEPSIS. Hoy tenemos con nosotros a Maite Vázquez Resino y vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad disociativo. Comento un poquito. María Teresa Vázquez Resino es psicóloga general sanitaria, es psicoterapeuta en adultos y adultos mayores. Tiene el máster en psicogerontología, psicología de organizaciones, PRL y recursos humanos. Es instructora certificada de mindfulness y experta en psicología positiva e inteligencia emocional. Es docente e investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja y colaboradora docente en la Universidad Europea de Madrid. Es autora de artículos científicos y del libro Mindfulness para personas mayores. Bienvenida, Maite. Pues muchísimas gracias, Melissa, y a todos y todas. Vamos a empezar. Coméntanos un poquito qué es el trastorno de personalidad disociativo. Sí, pues nada, muy contenta de estar aquí con todos vosotros y nada, vamos a iniciar efectivamente diciendo unas aclaraciones, unas pautas, del trastorno de identidad disociativo. Era el trastorno que se conocía antiguamente o que algunos y algunas habrán oído como el desorden de personalidad múltiple también, ¿no? Esto de la persona que tiene varias personalidades, ¿no? Se entiende por cualquier enfermedad mental que provoque una desconexión de la identidad, eso es muy importante, del yo, además lo llamamos así, el yo y la fragmentación del yo, ¿no? Tanto en pensamientos como en sensaciones, como en sentimientos, como por supuesto en las conductas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona con disociación en personalidades, cada una de ellas, o sea, hay un yo fragmentado y cada una de ellas tiene su propia personalidad, es decir, su propia, como decimos, sus propios pensamientos, sus propios recuerdos, e incluso la conducta que tiene esa personalidad, ¿no? Bueno, pues es idiosincrática, es de cada una, ¿no? Esto muchas personas sabrían bueno, además cuando se estudiaba la carrera, ¿no? Siempre nos ponían el ejemplo que antiguamente cuando alguien manifestaba este trastorno, ¿no? Pues bueno, pues se decía que estaba poseído, que era un tema de brujería y bueno, pues ahora está evidentemente más estudiado, hay muchísima evidencia científica y todas las personas que nos estén escuchando además que estén formadas en temas de apego y trauma, pues lo van a entender bastante mejor, ¿no? Porque normalmente suele aparecer entre la infancia y la adolescencia y normalmente suele derivar de traumas. Y no solamente, como digo, no solamente de un trauma, a lo mejor esto es de T mayúscula, ¿no? De estos que todos pensamos, pues relacionados con un hecho violento, ¿no? Un abuso, una muerte. No, en muchos casos, con la sensibilidad también de la persona se puede manifestar con trastornos del apego, o sea, de vinculación emocional y afectiva, ¿no? Lo cual también hace que este tema, ¿no? de la vinculación, de los vínculos afectivos en la infancia sea tan importante y recalquemos tanto en ello. Entonces, siguiendo con ello, y el DSM-5, ¿no? Nada más actual, pues decir que bajo esos criterios existen dos, ¿no? La presencia, como he dicho, la presencia de una o más identidades distintas o estados de personalidad, ¿no? Pero lo más importante es que siempre existe por lo menos dos personalidades, una o dos. Yo sobre todo siempre veo, vamos, tampoco es que haya visto muchos casos, ¿no? El que traigo aquí y quizá uno, pero no era tan prevalente. Que se manifiesta un yo como el más poderoso, el más auténtico, el que controla más, ¿no? Los demás son como más sumisos. Eso es muy importante y lo dice el DSM, es decir, que sí es verdad que siempre tiene que haber, aunque haya varios estados de personalidad o varias identidades, siempre tiene que haber por lo menos una o dos, que tengan el control de las mismas, que es ese yo, ¿no? Al que hago referencia. Yo siempre voy a hacer mucho referencia al yo, es decir, cuando la persona vuelve a su estado del yo, diríamos, más normal, entre comillas, pues ese es el que asume el control. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, la incapacidad en el recuerdo. Es decir, esto lo que significa es que cuando la persona desarrolla o manifiesta, vamos a decirlo así, una personalidad distinta,
cuando vuelve, como decimos, al estado normal o a conectar con ese yo primario, ¿no? Pues existe ahí una pérdida de conciencia o de memoria, ¿no? Pues esa pérdida no la podemos relacionar con otro tipo de enfermedad, es decir, deterioro cognitivo, por ejemplo, temas de drogas, de alcohol, no, simplemente, pues eso, relacionándose todo este tema, ¿no? con olvidos, es decir, que él toma otra personalidad el yo, regresamos a nuestra estabilización, ¿no? Diríamos, y muchas veces no nos acordamos, esta persona no se acuerda de lo que ha ocurrido, ¿no? Estas ausencias que se llaman, además lo llama así el DSM, ¿no? No lo recuerda. Entonces, que no... tenemos que evaluarlo y, por supuesto, decir que es en base a este trastorno de personalidad y no a otros, como digo, que puedan ser pues otros trastornos complejos o parciales. Que sí que es cierto, ya lo adelanto, que existe mucha comorbilidad. Evidentemente, los trastornos de personalidad, o sea, asocian un estado de ansiedad, estados de depresión, y encima con este tema que digo, ¿no? de ausencias, pues como que además la persona siente esa falta de control, que también va asociada, como digo, a la ansiedad. Bueno, son vacíos, ¿no? que intentamos también en consulta estabilizarnos, pero bueno, por lo menos saber que principalmente esos dos criterios son muy importantes a la hora de establecer un trastorno de personalidad. Es decir, que existen múltiples personalidades, pero hay una que controla y está más estabilizada, por supuesto, esa fragmentación del yo, y por supuesto esas ausencias que ocurren, pues que no se deriven de otros trastornos. Es curioso también lo diré, que el trastorno efectivamente provoca eso, ausencias de memoria, de atención, de conciencia, pero sí que es verdad que la persona nota cuándo, o por lo menos yo sí que lo he visto, siente cuándo va a disociarse, ¿no? Cuándo otra personalidad va a tomar en esa situación que estemos en consulta o por ejemplo, estresante, sobre todo en situaciones estresantes que no le gustan. También lo adelanto, es que normalmente todas las disociaciones o todas las personalidades que se establecen normalmente se resuelven ante hechos estresantes o que ya no nos gustan. O sea, ya la persona lo que hace es como mecanismos de defensa, ¿no? Esto no me gusta, entonces durante la etapa de la vida, pues efectivamente va como almacenando o va ahí desarrollando pues varias personalidades. Y sí que ella nota, pues voy al médico, tengo miedo de que surja esta personalidad, ¿no? Que además no me gusta porque esta es compleja, con ataques. Sí lo siente, pero luego realmente no sabe lo que ha ocurrido, ¿no? Esto de las películas que parece que sí que toma conciencia, no, la persona le cuesta, o sea, sí que nota cuándo va a disociarse, pero no sabe muchas veces, la mayoría de las veces, lo que ha ocurrido. Y ese realmente es el temor y el control que existe también con este tipo de trastorno. ¿Desde qué enfoque trabajas tú con estos trastornos, Maite? Bueno, como he dicho, tampoco es que, a ver, yo sí que trabajo trauma y además el trauma lo trabajo mucho desde MDR. Como has comentado, tengo un enfoque bastante ecléctico, bastante integrador. A ver, yo me formé en cognitivo-conductual, ¿no? Pero sí que es verdad que luego toda la formación, como bien has comentado, Melissa, en psicología positiva, inteligencia emocional, pues te ayuda. Por supuesto, también has comentado el mindfulness, pero en este tema de disociativo no me ayudó el mindfulness, ahora lo digo. Pero en cambio, por ejemplo, el MDR, también dependiendo en qué momento estaba la persona o, en el avance que hicimos, ahora lo comentaré, pues sí que me ha ayudado bastante. Sí me ha ayudado porque le ha ayudado a conectarse en muchos momentos, o sea, con este yo, también le ha ayudado a entender muchísimas cosas, muchísima psicoeducación, por supuesto, mucha. El tema de la ansiedad, pues por el tema de la ansiedad, porque además es lo primero que hay que hacer, no solamente con este trastorno, ¿no? Sino cuando viene la persona tan activada, pues me ayudó muchísimo todos los enfoques, cognitivo-conductual. Esta persona, por ejemplo, en concreto, por eso hay que adaptarlo siempre a las personas. El caso que venimos aquí a ver hoy,
Le gustaba mucho el yoga, entonces dije, pues ya está, porque la conexión con el cuerpo es muy, muy importante, ¿no? Toda la parte sensorial, ¿no? Pues es muy importante. Entonces, como yo vi, ella ya me lo dijo además, yo meditación, Maite, no, yo meditación no me gusta, pero bueno, dije, bueno, vamos a probar, a ver cómo, pero no, vi que no. Pero en cambio el yoga, que yo además hacía un tiempito que lo había ahí como dejado, bueno, pues me volví a actualizar un poquito y antes de empezar con terapia más de tipo cognitiva, por ejemplo, o más de MDR, pues hacíamos una conexión al cuerpo con el yoga y nos venía muy bien, bajaba la activación y nos venía muy bien, ¿no? Entonces, esta integración, ¿no? de focos, como vengo diciendo, creo que es muy importante porque nos ayuda sobre todo a adaptarlo a la idiosincrasia, nunca mejor dicho, y a esas características de esa persona, ¿no? Si no me hubiera a lo mejor el MDR, pues como digo, todo lo que tenemos, ¿no? El foco emocional, por ejemplo, también me ayudó muchísimo, ¿no? Todo lo que era el enfoque, eso, como digo, orientado a las emociones, me ayudó también bastante. Entonces, creo que el enfoque integrador es muy importante en nuestra formación y, por supuesto, tengo que decir, a ver, como digo, no soy muy experta en trastornos disociativos, o sea, lo traigo aquí porque me pareció muy asombroso, tengo que decirlo, y bueno, y que luego además la evolución fue muy bien. Pero hay que hacer también eso, una muy buena evaluación, eso tengo también que decirlo, ¿no? No nos fiemos tampoco de lo que nos digan estas personas, ¿no? Porque nos intentan también llevar a su terreno y eso también lleva engaño. Pero eso, al hacer la evaluación y la línea de vida y el genograma, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos a nuestro alcance nos ayuda muy bien a poner en escena, a poner ese marco y creo que luego ya, según vamos como avanzando con esta persona, con estas personas, pues ya vamos viendo lo que le va mejor y peor, pero vamos, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Es normal. Por lo cual yo, pues eso, animo a una amplitud de enfoques en la integración, por supuesto aceptación y compromiso. Yo trabajo mucho en aceptación y compromiso y también me ayudó también en este caso y en muchos más. Bueno, yo creo que con las pinceladas así que nos fuiste dando estamos todos deseando escuchar el caso, así que cuando quieras nos lo puedes presentar. Bueno, pues vamos a ver si en este poquito de tiempo logramos sintetizar o por lo menos, porque además esto fue hace 2 años. Entonces, a ver si me logro acordar de todos los rasgos o por lo menos traer aquí los más importantes, porque como digo, son igual que hablo de las herramientas, ¿no? Que son muy importantes, pues es que en estos casos, además, como son únicos, como yo digo, pues son esenciales. O sea, y como he dicho, te sorprenden, o sea, te sorprenden. Entonces, bueno, pues yo voy a explicaros un poquito el caso y además lo que yo realicé. Y bueno, como digo, ya os he indicado que al final el tratamiento estuvo muy bien y que terminé, o sea, estas personas necesitan casi, voy a decir, de por vida, aparte de farmacología, por supuesto, por el tema de la ansiedad, que yo además también se la regulé bastante y se disminuyó, pero sí que necesitan un apoyo constante de por vida, ¿no? Pero es verdad que ellos ya, ella y su pareja, bueno, pues ya decidieron irse además a Asturias, se encontraban mejor, querían un cambio, lo cual también les venía muy bien y yo les animé. Y bueno, pues ahí yo luego ya lo que ocurrió, aunque yo he seguido hablando con ellos, pues sé que están bastante bien, por lo menos estabilizados, que es lo que quiero decir, ¿no? Que por lo menos yo le dejé en un momento de su vida ya más estabilizado y por lo menos aceptando que tendría esta enfermedad, que es lo que quiero decir, pero bueno, ya por lo menos eso, siendo consciente, ¿no? de muchas de las características que tiene esta enfermedad y de lo que estaba ocurriendo. Esta paciente, vamos a ponerle de nombre María, bueno, pues cuando llegó a mí tenía 48 años, tenía 50, como digo, ¿no?
Y bueno, llegó a mí, esto sí me acuerdo, con un estado anímico muy bajito. Me acuerdo que me llamó por teléfono, me contactó, pues eso, que tenía muchísima ansiedad, pero sobre todo un estado anímico, una depresión bastante alta, y quería que yo fuera a su domicilio. Y yo dije, pues mira, justo con lo que me estás diciendo, que llevaba mucho tiempo además sin salir, pues digo, mira, justo por esto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es activación conductual. ya entra uno de los temas que hablamos de la integración en consulta. Digo, activación conductual. Vamos a intentarlo. ¿Tienes medios? Sí, puedo ir en taxi, me va a acompañar mi pareja. Porque también dio la casualidad que en el tiempo que estuvimos, año y medio o así, pues de terapia, su pareja también estaba de baja, por lo cual esto ayudó muchísimo a ese apoyo, ¿no? También. Y además yo con él también, bueno, pues individualmente también pues marqué pautas y también mucha psicoeducación y bueno, ayudó muchísimo, tengo que decirlo. Sí, pues venga, vamos a intentarlo. Es verdad que la primera vez costó muchísimo. Es que salir hasta del taxi, o sea, es que fue... Pero bueno, es que eso lo recuerdo ahí, lo tengo. Pero bueno, ella, los motivos principales de ese bajo estado de ánimo además se debían a que había fallecido una gatita suya, una mascota. Tenían varias mascotas, tengo que decir. Y había fallecido su madre, que realmente, además qué paradojas, ¿no? Qué curioso, que era como ella siempre causaba como un elemento clave de todo su trastorno a la madre, pero justo había fallecido como 2 o 3 meses antes y bueno, pues también como se la había derrumbado pues algo importante en su vida, ¿no? O sea, es que la hacía culpable, pero al mismo tiempo ahora se sentía culpable por eso, por no haber estado quizá ahí en esos momentos. Sí que es verdad que, bueno, sigue teniendo a su padre, pero bueno, tampoco vivían muy cerca y bueno, pues se sentía muy sola, ¿no? Entonces, bueno, pues es una mezcla de decir, llevo mucho tiempo sin salir, lo único que hacía además, porque no es una persona muy inteligente, muy sensible, María, pero sí que es verdad que lo único que hacía además era, más recuerdo, ver vídeos de YouTube, además sobre temas de disociaciones, que además lo tuve hasta que prohibir, porque yo decía, bueno, esto encontrarás algunos que sean de calidad y estén bien, de personas que lo experimenten, pero habrá otros que si tú además no experimentas esas emociones o esas sensaciones, encima las vas a experimentar, o sea, porque es que las vas a proyectar. Entonces, bueno, pues tuve ahí también que limitar mucho esto, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, en su línea de vida, ahora lo cuento un poquito, había habido ya ideaciones suicidas y estaba en un momento ahora mismo también con este tema, ¿no? de autolesiones. En un principio, además, su trastorno, ahora me estoy acordando, su trastorno además que la trataron en varias clínicas, ahora lo digo, pero... firmado por un doctor eminente, que no me acuerdo el nombre, pero muy importante, psiquiatría, hacía un diagnóstico efectivamente de disociación de personalidad junto a trastorno límite de la personalidad. O sea, es que tenía, bueno, pues como... Eso me estoy acordando ahora, es verdad. Yo el trastorno límite le dije que no lo... Claro, también había oído mucho el trastorno límite y todo esto, todas las características, y yo le dije, mira, tienes una comorbilidad de varios síntomas y no le vamos a poner en principio etiqueta. Vamos a ir viendo, porque además sabéis que no me gusta esto de eres una TLP, eres una... No. Entonces, bueno, vamos a ir viendo y lo vamos gestionando, ¿no? Bueno, la línea de vida. Pues ella decía que ella refería que bueno, pues efectivamente sus padres no la habían querido ni bueno, le habían dado ese bienestar, ¿no? El que hablábamos, ese bienestar psicológico, el cariño afectivo, ¿no? Que además es que ella siempre decía que era la causa, ¿no? Como he dicho, ¿no? La madre siempre refería a imágenes que cuando me estaba bañando me maltrataba, o sea, mucho maltrato físico y psicológico, ¿no? Pero es que además luego en el colegio sí que refería a bullying, porque claro, decían que era una persona rara, porque ella era audiza, ya era retraída, audiza, como digo, y bueno, pues se relacionaba poco con los compañeros. Claro,
toda esta infancia, cuando empieza a tener contacto con parejas, ¿no? Ya en la adolescencia, que es justo cuando se empieza a manifestar en las primeras relaciones de pareja, pues que además también recordaba que habían sido muy tóxicas y muy relacionadas también con alcohol y drogas, con adicciones, pues ahí fue cuando empezó a manifestar dichas personalidades, ¿no? Entonces, claro, todo se empieza a retroalimentar. No me siento querida, mis padres no me quiere nadie, y además yo a mí no me gusto. O sea, es que no me gusto yo y además no gusto a los demás, ¿no? O sea, es que es todo. Entonces, bueno, pues para explicar, como digo, estos mecanismos de defensa, pues empiezan a aparecer estas personalidades que de alguna manera se tienen que relacionar con su entorno. Claro, para agudizar más el tema, la madre se termina también marchando de casa, o sea, los padres se separan de alguna manera, ¿no? Ya se queda con el padre y, bueno, pues luego ya, como digo, en la adolescencia hace una carrera, empieza a trabajar en la UNED, bibliotecaria además, o sea, que muy bien, por eso digo que era una persona muy inteligente, que ahí tenía, por si no lo he dicho, tenía la discapacidad, vamos, además del 100%, y era eso derivado también de lo que había ella estado trabajando, por lo cual ella tuvo ahí un tiempito también que estuvo estabilizada. Fue en el 2010, es cuando es atendida efectivamente por el Servicio de Psicología de la UNED, porque como si no lo saben, aquí en Madrid además tienen un centro en el que se hacen muchísimas investigaciones y prácticas, que yo he estado aquí. Entonces, bueno, pues empieza a ir al departamento de personalidad y es donde empiezan a tratarla. Por eso decía yo que ahí es donde aparece el primer diagnóstico efectivamente del trastorno límite, ¿no? Y bueno, y las primeras autolesiones. Y es cuando se dice que tienen que el primer ingreso hospitalario. Después, en el año 2012, vuelve a ser ingresada y ya es cuando empieza a estar con medicamentos, claro, o sea, con farmacología, y empieza ya ahí a presentar también el cuadro de agorafobia, que, como digo, era bastante acusado cuando yo empecé a tratarla. Después de varias manifestaciones autolíticas, bueno, pues ingresa en el Rodríguez Lafora, que es otro hospital psiquiátrico de aquí de Madrid, y además lo curioso es que aquí ya ingresa ella voluntariamente, ¿no? Ella decía que su crisis de pánico, sus autolesiones, y además empieza con la adicción al alcohol, o sea, ya es el cóctel perfecto, bueno, pues motiva que en cualquier momento se pueda hacer, bueno, pues que se pueda hacer un daño más allá de la lesión. Y entonces ella voluntariamente pues entra ahí. Aquí sí que es verdad que cuando entra en escena está la pareja que tiene ahora, que la verdad que es el que la salva la vida, tenemos que decirlo, que trabajaba también además en la UNED, se habían conocido, se habían dejado, pero habían vuelto a establecer la relación. Y en el año 2019 es la última vez que es también ingresada, y sobre todo por ingesta de alcohol, ¿no? Sobre ingesta de alcohol. Esto estamos hablando en el año 2000, cuando yo empecé a tratarla, 2021, sí, después de la COVID, 2020-2021, después de la COVID. Entonces ella en este momento tiene un tratamiento habitual, sobre todo de ribotril, que son benzodiazepinas, fluoxetina, o sea, pero además a tope, o sea, tengo que decirlo, que en dosis máximas. Y tiene también un problema de hipertensión. Y bueno, yo no me centro tanto en el síntoma. Venga, vamos a ver fortalezas, lo que hablaba antes. Venga, ¿qué fortalezas tenemos? Bueno, pues tiene, como digo, hace mucho que no lee, la lectura, lo que decía, el yoga, le gusta muchísimo la música y el teatro, es verdad, tenía una vertiente artística. Y bueno, pues de ahí también, pues es verdad que también con el yoga, pues hacíamos muchos movimientos corporales, me estoy acordando, ¿no? Y bueno, pues la relación de pareja que tiene actualmente, y bueno, el padre, que aunque no está cerca, pero bueno, que también nos puede servir de apoyo. De hecho, el padre es verdad que lleva mucho tiempo sin hablarse y empezamos también a entablar una relación con él, lo cual también ayudó, ¿no? Ayudó a esta evolución.
evolución positiva. Bien, la evaluación, como digo, es muy importante. Porque, claro, en la primera entrevista, pues eso te cuenta como digo, refiere hechos, síntomas que te sorprenden, ¿no? O sea, no solamente, no desapegos desorganizados de infancia, o sea, apegos desorganizados de infancia, que eso sí que por desgracia estamos acostumbrados, ¿no? Pero es que dices, es que es una vida, pues eso, con mucho sufrimiento, ¿no? Y sí que, bueno, pues yo hago otra entrevista con la pareja para que también un poco contrastar lo que es cierto y lo que no. Es verdad que él, claro, no estaba tampoco ahí, pero sí que, por ejemplo, las relaciones con el padre y cómo habían sido las de la madre, pues desde otra perspectiva, pues sí que me ayudan muchísimo a enfocar todo, ¿no? A enfocar todo el proceso. Como digo, la entrevista es muy importante, duró 2 o 3 días. Sí que es verdad que acuso ese trastorno mixto ansioso-depresivo, nunca mejor dicho, esta fobia social. Y sobre todo esa ansiedad por el estado de hipervigilancia constante, ¿no? Y luego, efectivamente, esa desesperanza y esa desmotivación por hacer nada. Y por ahí empezamos, ¿no? Como digo, por bajar esa ansiedad y por aumentar esa motivación por empezar a realizar acciones con consecuencias positivas. El trastorno de identidad también evaluado. Bueno, pues manifestaba una perturbación de la identidad con 2 o más. Ella me decía que tenía como 14. Yo en consulta tengo que decir que solamente manifestó un par de ellas. Un niño, una niña pequeña en concreto. Sí, pero ella decía que tenía niña y niño, pero bueno, esto yo tampoco lo vi. También esto, claro, lo tenía que contrastar con la pareja. Y bueno, y otra persona que bueno, era normal. Ella decía, claro, que el miedo es manifestar personalidades que pueden agredir a los demás. Claro, es que ese es un tema que debemos controlar, efectivamente. Sobre todo alteraciones relacionadas, como digo, con el afecto y la conciencia y la percepción, lo que quedó claro en la evaluación. Por supuesto, la discontinuidad del yo, ¿no? Y de la identidad, los lazos que decíamos antes importantes de memoria y, por supuesto, clínicamente el malestar afectivo y deterioro social que mantenía. Es verdad que en un principio el tema social creo que era muy importante, pero bueno, empezar con habilidades sociales así como de pronto no. Primero, como digo, había que hacer un continuo, una estabilización un poco bastante, ¿no? Como digo, disminución de la activación y ansiosa. La terapia integrativa. Empezamos marcando los disparadores en la línea de vida y poquito a poco empecé integrando o desensibilizando, diríamos, MDR, pero sobre todo en el enfoque del malestar. Del malestar psíquico funcionando en ese momento. Aparte, pues, por supuesto, cognitivo-conductual, mucho autorregistro. Ella es verdad que fue muy participativa, también lo tengo que decir, cuando no, porque claro, al principio te tengo que decir que tampoco era muy participativa. La hablaba, me decía, no, pero es que en YouTube no. Pero mira, haz esto porque vas a ser consciente efectivamente de este pensamiento, lo que te está ocurriendo ahora y efectivamente los síntomas de lo que te está ocurriendo ahora. Y es verdad que cuando yo llevaba algunos hechos, además incluso me llamaba, ¿no? Y me comentaba y decía, anda, pues es verdad, es que he visto esto y esto se repite. Bueno, pues muy importante los autorregistros, creo que fueron fundamentales, pero luego ya como digo, en la línea de vida, ver esos disparadores para disminuir y desensibilizar esos síntomas fueron muy importantes y sobre todo para el apego. O sea, es que creo que esa parte, ¿no? de la focalización y la expresión emocional en ese tema del apego era muy importante. ¿No? Perdonar a su madre, o sea, de alguna manera, como cuesta muchísimo lo del perdón, la aceptación que hablaba antes, ¿no? La aceptación y el compromiso a cambiar. Claro, la madre ha fallecido, bueno, pues tuvimos también que trabajar duelos. Tuvimos que trabajar duelos. Claro, el de la mascota era más fácil porque, como digo, había más animalitos en casa. Bueno, pues vamos a cambiar ese vacío, ¿no? Ese vacío emocional, pero bueno, el de la madre tuvimos también que trabajarlo con mucho tema de dolor de duelo. ¿Qué más? Bueno, una vez que ya se estabilizó, María,
empezó a tomar conciencia efectivamente de su enfermedad, de sus límites, aceptar efectivamente esos límites, pues ya poquito a poco, además todos los días tenía... O sea, yo la planificaba, ejercicios de relajación, con yoga, visualizaciones, bueno, pues todo aquello que nos ayudaba, ¿no? Y ahí empezamos ya con la parte de inteligencia emocional y habilidades sociales. O sea, que ya una vez que ella ya es consciente de en qué consiste su enfermedad o su trastorno, sus síntomas, ¿no? En concreto, y bueno, hasta donde la han llevado, la han provocado, por supuesto también bajamos el tema del alcohol, se empezó a encontrar un poquito mejor, ya no había esa dependencia. Sí que es verdad, no había adicciones a fármacos ni a ningún tipo de sustancia, ¿no? Bueno, quitando como digo, un poquito el alcohol, digo, otro tipo de drogas. Pero sí que es verdad que vapeaba. Yo también tuve que reducir todo el tema del vapeo. Si antes fumaba, ahora vapeo. No, o sea, de hecho es que es verdad que llegué a su casa y yo decía, pero bueno, María, es verdad el tema del aseo, es verdad que no he hablado de ello, el aseo, el empezar a hacer activación también en su hogar, en su casa, por supuesto muy importante porque estaba como muy abandonada. Tomar conciencia de toda esta parte, ¿no? Y luego hábitos saludables, o sea, todo esto, hábitos saludables, y poquito a poco yo me acuerdo que comencé diciendo, venga, que fuera a comprar. Siempre compraba el chico, ¿no? Bajaba a comprar y hacía las comidas. Bueno, pues poco a poco empezamos eso, a hacer un plan de rutinas, de hábitos saludables, empezó a salir y ya, claro, ya empezó a verse ya con más fuerzas, a encontrarse mejor. Y el siguiente paso, que fue ya donde yo me quedé, diríamos, fue el de las habilidades sociales. Tenía mucho miedo y de hecho ocurrió en cuanto empezó a relacionarse con amigos que tenían de toda la vida. Es verdad, muy curioso el tema de amigos, pasa lo mismo, unos lo aceptan más y otros lo aceptan menos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les dije, venga, empieza a ir con los que te sientes más cómoda, y poco a poco pues vamos afrontando estos momentos, ¿no? de dificultad. Y así fue. Así fue, ahí fue justo ya un poquito donde me quedé en la interacción social, ¿no? Ella ya empezó a ser más autónoma, tema autoestima, ya se vio más segura, empezó más a controlar todo lo que estaba ocurriendo, con la pareja muchísimo mejor en todos los sentidos, porque además ya veían esa necesidad recíproca, ¿no? de realizar cositas juntos. Yo les dije, venga, tenían que empezar con los viajes, pero bueno, en el plan económico tampoco se lo podían costear, ¿no? Pero sí, empezaron a pensar en un cambio de vida, y eso, el salir con los amigos, bueno, pues costó muchísimo. O sea, tengo que decir que el tema porque sí que es verdad que decía, es que hay cosas que no me gustan, es verdad que tenía un pensamiento, a ver, no obsesivo, ¿no? Como el de los TOC, pero sí que a mí me pasaba también que me costaba que flexibilizara, como he dicho antes, por ejemplo, el ejemplo con los de YouTube, ¿no? Es que no, bueno, hasta que se dio cuenta que lo de YouTube no era del todo cierto, ¿no? Y claro, eso lo tuve que cambiar, por ejemplo, eso con libros cortitos o con audios cortitos, ¿no? Para que ella se diera cuenta también de que no era todo ni blanco ni negro, como ya decía. Entonces también es que polarizar eso es complicado, muy complicado. Reforcé muchísimo, como digo, fortalezas y sobre todo en la toma de decisiones. O sea, costaba muchísimo que tomaran decisiones. Por eso ya cuando se marcharon, ¿no? Ese cambio de ruptura de vida así a la naturaleza, bueno, Melissa, tú eres de Asturias, ¿no? O sea, ¿qué te voy a... ¿Qué te voy a decir? ¿No? Pues a mí sí digo que además sé que están bien, como digo, ¿no? Bueno, pues costó, claro que costó que empezaran a relacionarse, a hacer rutinas de la vida diaria. Es verdad, parece una bobada, pero ya no afloraban tanto esas personalidades, ¿no? Sobre todo no se manifestaban tanto. De hecho, bueno, en los últimos meses creo que solamente se manifestó una personalidad y fue porque cuando iba al médico, dependiendo también, qué curioso, ¿no? De la doctora o el doctor que estuviera, me gusta o no me gusta, pues así se manifestaba una personalidad o no. Por eso fijaros que va muy en relación con quien te estés enfrentando o relacionando, ¿no? En este caso.
Total, que es verdad que con los amigos, pues al principio bien, hubo de todo, hubo también al principio, pues sí que se desbordó en algunos momentos, pero bueno, es que ya solamente el salir de casa, ese reforzamiento del salir de casa, esas habilidades sociales, fue maravilloso. El salir a los paseos, ¿no? Y luego el tema del alcohol, disminuir también el alcohol, claro, ahí tenía yo una paradoja, habilidades sociales, pero no bebas, ¿no? Entonces, claro, el apoyo de la pareja me ayudaba muchísimo. La pareja no bebía, entonces también me ayudó. Estabilizamos fármacos y creo también, por si a alguna persona le interesa en este tema, el que hablábamos, ¿no? Esos lazos de memoria, esos temas, si encima con alcohol hay un deterioro cognitivo también de memoria importante. Ella tampoco lo veía. Bueno, sí lo veía. Es que cada vez me veo que eso, como que decía, me quedo más en Bavia, ¿no? Me quedo más y tal. Bueno, pues empezamos también a trabajar estimulación cognitiva. O sea, yo la daba también, porque yo además trabajo también con mayores, como has dicho, soy psicóloga. Entonces, bueno, pues también utilicé ahí también mucha estimulación cognitiva y espero que haya siguiendo con ello. Por lo cual, como digo, es una integración de temas de reforzamiento de autoestima, de fortalezas, de habilidades sociales, apoyo social. Yo, si la pareja quizá hubiera costado más. Estimulación cognitiva, bueno, todo poquito a poco, pero fijaros qué importante, sobre todo, el tema del control de la ansiedad. Y bueno, pues yo creo que Melissa, poquito más, o sea, deciros eso, un poco como resumen, que no tengáis miedo, que al final la persona... es muy importante, es verdad, que tampoco creéis una dependencia, porque es verdad que había una dependencia, como claro, todas las relaciones habían sido tóxicas y esta pareja, pues no es que hiciera todo lo que ella decía, pero sí que para él su autocuidado, el cuidado de ella y era estar siempre a su disposición. Eso también tuve que trabajarlo, ¿no? Crear esa autonomía. Esa autonomía es muy importante, muy importante. Es decir, vale, tienes una enfermedad, vale, pero como he dicho antes, no la vamos a etiquetar y con lo que tenemos tú puedes hacer una vida, ¿vale? que es el objetivo, de intentar que sea lo más estable posible y con el mayor bienestar. Y yo creo que es que de alguna manera fue lo que conseguimos, es decir, ella va a seguir manifestando esas personalidades, es su manera de... Pero como digo, bueno, si su vida está más estabilizada y no hay tantos estresores, hemos desensibilizado mucha parte de su pasado, ya no culpaba, por supuesto, toda esa parte, ¿no? de culpa que viene, ¿no? por mi infancia. Bueno, pues hemos aceptado que ha sido tu infancia a ti y a partir de aquí, pues bueno, pues todo esto creo que es muy importante, muy importante para generar en esa persona pues unos objetivos, unas metas y bueno, pues ahí creo que está el trabajo que hacemos tan maravilloso, lo bonito que es ver cómo la persona poco a poco, también es verdad que como he dicho, tiene que involucrarse. María era una persona que, como digo, claro, lo que tienen buenos las personas que son bastante rígidas es que al mismo tiempo, como se empeñen en algo, pues tratan de conseguirlo. Y esto también a mí me ayudó, ¿no? Me ayudaba, ¿no? En algunos momentos. Entonces, bueno, como digo, no todas las personas tienen las mismas características. Yo este tema, además, bueno, en congresos y con otros compañeros, pues he visto que es un tema que da bastante miedo. A ver, yo tengo que deciros también como anécdota que una vez en la clínica, en la consulta, estábamos las dos solas, sí que vi cómo ella cambiaba esas facciones, esa expresión emocional y a ver, yo no es que tuviera miedo, pero yo dije, madre mía, bueno, pues es verdad, cambió de lo que decía, de personalidad, cambió. Muy curioso el tono de voz, o sea, muy curioso, pero bueno, pues hablas con ella como si fuera otra persona y te va atendiendo y te va siguiendo, ¿no? O sea, claro, cuando vuelve, digo, no pasa nada, es que no te gustaba de lo que estábamos hablando, ¿no? Y seguimos y tal. Y es curioso, ¿no? Pero sí que es lo que digo, no hay que tenerle miedo, sino que afrontarlo adaptándolo a las características de la persona y a sus necesidades, ¿no? Que es importante. Y es lo que digo, en 4 años luego anteriores no había necesitado un ingreso. Sé que ahora mismo están bien y no han necesitado ningún ingreso. Eso no quiere decir también que bueno, yo le dije, por supuesto, cuando
cuando estuvieran allí, que se buscaran también ayuda, por lo menos aunque no fuese todas las semanas, pero cada 15 días y tal, para que tuviese ahí ese apoyo y sentirse seguros, pero no crear esa dependencia, como decía, que también la crean. Me siento inválida, me siento insegura, pues tú me vas a salvar, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que trabajarlo. Creo que es importante. No sé, ¿tienes preguntas, Melissa? Habrá cositas que se me hayan pasado, pero bueno, creo que hemos cumplido el tiempo, lo que tú me digas. Sí, mira, nada, una cosita muy breve. Sí que me gustaría que nos comentases un poco, porque cuando trabajamos con MDR, claro, tocamos puntos de dolor. Y al tocar estos puntos de dolor, entiendo que es cuando es más sencillo que se manifieste otra personalidad. Coméntanos un poquito sobre Sí. Es cierto, hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque además, como bien comentas, MDR es de sensibilización y reprocesamiento. Entonces, yo lo que quizá más trabajé fue de sensibilización. Además con tapping. No, el ocular también me daba, también lo probé, o sea que también lo hice, me daba miedo, pero quizá más tapping. Entonces, había que tener, me acuerdo, mucho cuidado de ver dónde llegaba el límite. O sea, ese límite claro, como sabes que además se repite, quédate con ello, ¿no? Estate ahí, ¿no? Para las personas que no conozcan el MDR, ¿no? Es bajo movimientos, ¿no? Bilaterales, pues de sensibilizar hechos. Claro, en una línea de vida con tanto hecho traumático, como estamos diciendo, con tanto suceso traumático, sí que es verdad que empecé con las T con mayúsculas, tuve que parar, o sea, el tema de la madre, tuve que parar, tuve que irme un poquito más adelante a esa adolescencia también tan traumática, ¿no? A esos momentos que digo de ingresos, de no quiero vivir, ¿no? Y luego pues tuve que volver otra vez hacia atrás, o sea, cuando empezar quizá de atrás del todo, de un inicio, además cuando ella se sentía ahí tan mal de recordar eso, no, me tuve que quizá venir más en la línea de vida, más a los hechos más recientes y a partir de ahí ir regresando hacia atrás. Pero siempre desensibilizando todo, con mucho cuidado y viendo los límites y efectivamente, como bien has dicho, Melissa, con temas de teniendo muchísimo cuidado de ver en qué momento ella podía brotar bajo otra personalidad. Muy curioso porque sí que recuerdo que en el tema de MDR yo creo que ella tenía tanta sintonía o tanta curiosidad quizá que ahí no llegamos a conectar con ninguna persona. Como digo, era más... a lo mejor en otros momentos narrativos, depende también cómo estuviera ella, ¿no? Si ese día le había pasado algo bueno, le había pasado algo malo, hoy no me apetecía venir, bueno, y entonces también la rabia, ¿no? Y entonces, pues no me obligues, o no. Entonces, a lo mejor ahí sí que salía. Pero en el tema de la sensibilización sí que es muy curioso que incluso yo voy a decir que hombre, no que lo disfrutara, pero sí que como ella veía que sí que al estar ahí se iba viendo cómo iba disminuyendo todo un poquito, se encontraba mejor, la daba seguridad, ¿no? O por lo menos un enfoque de mayor resiliencia, también sí, mayor seguridad. Yo creo que era el tema, pero con mucho cuidado. Esa es la palabra. MDR con muchísimo cuidado. Es lo que puedo decir. Y no es para todos, claro, evidentemente. O sea, porque además, como todos sabemos, MDR, por ejemplo, en temas de brotes psicóticos también, y mindfulness, ¿no? Que por eso digo que también lo probé, pues bueno, no es aconsejable, pero yo dije, bueno, a ver qué tal. Pues como digo, mindfulness fue imposible. O sea, es que se ponía a meditar, es que se ponía mala. O sea, que se me ponía que es que la dolía todo. Pero en cambio, MDR haciendo poquitos, muy poquitos. Todos los días cuando empecé con ello, pues sí que me ayudaba por lo menos a centrarla y eso, a enfocarla en la seguridad. Muy bonito. Bueno, muy bonito. Muchas gracias, Maite, porque la verdad que sí, es un caso precioso dentro de, ¿no?, de la interferencia en la vida que hace para la persona que lo padece, pero son unos casos pues impactantes, creo que es la palabra, ¿no?, como profesional. Sí. Coméntanos dónde estás, Maite, cómo te pueden contactar si quieren. Bueno, yo ya he comentado que estoy aquí en Madrid. Bueno, pues soy psicoterapeuta, tanto online como tengo clínica. Y bueno, el correo mío, por si alguna persona quiere
quiere contactar, me da igual temas de mindfulness, psicoterapia en mayores, que es quizá donde más me muevo, pues es en Resino, que es mi apellido, resinomaite, con y, @gmail.com. Facilito, resinomaite@gmail.com. Ha sido un placer, Melissa, se nos ha pasado rápido. Igualmente, Maite, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, a vosotras y disfrutarlo. Y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que surja, para pues, cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maite, un placer. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo a todos. Un saludo.